Saludos estudiantes, bienvenidos a la semana 4, donde hablaremos sobre los elementos de la comunicación. Debemos entender que los elementos, o también conocidos como factores de la, de la comunicación, eh, son fuentes de emisores o codificadores de códigos, reglas, signos, símbolos, mensajes, dependiendo cómo se los esté emitiendo, que están bajo un dominio o bajo un código. También puede ser el receptor o el decodificador. Debe existir un canal, el ruido, el feedback, la retroalimentación, el mensaje de retorno. También puede haber mensajes secundarios, según como lo menciona Marty Sainz. En el gráfico que observamos podemos denotar dónde está la fuente. Y esta es donde se emana la información, los datos, que el contenido se enviará, es decir, dónde está la parte primaria del mensaje. El emisor o el codificador, que es la persona que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir el mensaje, es decir, el que codifica para llevarlo de manera entendible hacia el receptor. El emisor es el que iniciará el proceso comunicativo. El receptor o decodificador es la persona o puede ser una organización al que se destina el mensaje enviado por el emisor. Aquí realiza un proceso inverso a donde se emite el mensaje, ya que en él está descifrar e interpretar lo que el emisor dará a conocer. Podemos encontrar dos tipos de receptores: el pasivo, que es el que solo recibe el mensaje, y el activo o perceptor, ya que es la persona que no solo recibe el mensaje, sino que lo recibe, lo puede almacenar, lo puede entender. El mensaje recibido tal como el emisor quiso decir. Este tipo de receptor siempre va a realizar el feedback o la retroalimentación. El código es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos, también de símbolos que el emisor utiliza para transmitir el mensaje. Hay que combinar de forma arbitraria porque hay que emitir el mensaje de una forma adecuada para que el receptor capte. Un ejemplo claro de este código que utilizan, por ejemplo, los marinos para comunicarse eh, con una especie de algoritmo, ¿no es cierto?, en informática, o los sistemas Morse también podría ser, el código Morse. En el mensaje, el contenido de la información está enviado de cierta manera. Acá se van a expresar ideas, sentimientos, acontecimientos que el emisor lo emite y desea transmitir hacia el receptor para que sean captadas de forma inmediata por el emisor, o en la forma que lo dé el emisor a conocer. El canal es el medio a través del cual se transmite la información, estableciendo una conexión entre el emisor, el receptor. También se lo puede conocer como el soporte material por el cual circula el mensaje. Tenemos, por ejemplo, un teléfono, la voz, inclusive por el aire se puede emitir sonidos. El referente es la realidad en la que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello que describe o está descrito por el mensaje. A veces, o bueno, en este proceso comunicativo como elemento comunicacional está la interferencia o la barrera. Y aquí es cualquier perturbación que sufre la señal del proceso comunicativo. Se puede dar en cualquiera de los elementos que hemos mencionado por las distorsiones que puede existir, ¿no? De imagen, de televisión, de alteración de escritura, etcétera, etcétera.
Inclusive cuando el alumno no atiende, podemos enfocarnos como una interferencia o barrera. La retroalimentación o realimentación es una condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo. Siempre y cuando se reciba una respuesta, ya sea deseada o no, va a haber una interacción entre el emisor y el receptor. Eh, en cuanto a las funciones de la comunicación, hay que tener en cuenta que existen 6 funciones del lenguaje en comunicación. Puede ser informativa. Acá se proporciona que el individuo eh, dé sus experiencias sociales, económicas, históricas, formación de hábitos, habilidades, convicciones, etcétera. Otra función es afectivo-valorativo, en donde el emisor coloca toda su carga afectiva en el mensaje. Sin embargo, de aquello no todos los mensajes necesitan la misma emotividad, por lo que es importante que los sujetos y su realización personal siempre sea equilibrada. También es reguladora, haciendo referencia a la regulación de la conducta de la persona. Debe haber un control, ya que la comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones poseen jerarquías en el organigrama con las autoridades, tienen guías formales a las que deben regirse los empleados, y su función de controlar a los demás se da en la comunicación informal. Puede ser motivación, se realiza en el sentido de que esclarece a los empleados qué es lo que se hace, si están desempeñando de forma adecuada, y lo deben hacer de una forma óptima. La cooperación construye una ayuda importante en la solución de problemas. Se puede denominar facilitador o facilitadora en una toma de decisiones y se pueden presentar. Finalmente, la expresión emocional, gran parte de los empleados acá observan su trabajo como una forma o un medio para interactuar con los demás, y por ello transmiten ideas, fracasos, satisfacciones.